Las 9:41 en este momento, seguimos en Desayunos Informales, vamos a meternos en lo que pasó este fin de semana en Argentina. Así es, porque el viernes a la tarde el presidente Javier Milei promocionó a través de las redes sociales la compra de la criptomoneda Libra, que justamente se había puesto en circulación apenas unos minutos antes del anuncio de Milei. Frente a esta promoción, miles de personas invirtieron y naturalmente el precio de Libra, comenzó a subir hasta tocar un máximo de $5,2 en muy pocas horas. A partir de ahí hubo 4 cuentas que originalmente eran las que mayor poder tenían dentro de la criptomoneda que deciden vender su participación, lo que le provocó a los usuarios pérdidas por más de $80 millones a nivel global. Hubo reacciones en todas partes del mundo frente a lo que sucedió en Argentina y en especial dentro del sistema político argentino se empezó a solicitar y a promover un juicio político contra Javier Milei por ser aparentemente parte de una estafa. Así que para entender mejor lo que estuvo sucediendo durante este fin de semana vamos a hacer un contacto directo con Buenos Aires para recibir a Lucía Cholakian Herrera. Ella es periodista argentina y además es colaboradora del diario estadounidense The New York Times. Muy buenos días, Lucía, gracias por estar aquí. Bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Comienzo por preguntarte cómo se puede entender que la inversión en criptomonedas que justamente promovía Milei configura ser una estafa. Bueno, a priori, como bien dijiste recién, se están empezando a integrar todas las denuncias, se está empezando a entender también, esperando con la apertura de los mercados de esta mañana hoy acá, pero sobre todo mañana en Estados Unidos, cuál fue el impacto de lo que pasó en la política argentina y cuál fue específicamente el rol del Poder Ejecutivo. Desde el viernes a la noche, cuando el presidente puso su primer tuit y se empezó a generar como cierto revuelo en las redes porque no se entendía bien cuál era la dimensión de lo que estaba haciendo, si era legal lo que estaba haciendo el presidente, inmediatamente se genera este rug pull, como bien explicaban recién, que es que las personas que más habían inyectado dinero lo retiran y por lo tanto se cae el precio de la moneda. Cuando suceden estas cosas no quedaba claro cuál era la responsabilidad del presidente y cuál era la dimensión legal de lo que había hecho, ¿no? A medida que fueron pasando las horas, lo que pasó fue que una serie de actores que estaban involucrados en esta moneda Libra, como el protocolo que brindó la infraestructura, o sea, la empresa que brinda la infraestructura para su lanzamiento, también una de las inversoras principales en la moneda que tenía ciertas relaciones con el presidente, el dueño se había encontrado con el presidente en Argentina, se habían sacado una selfie. Digo, como se empiezan a atar un poco los cabos hasta entender que efectivamente durante las horas que el presidente tuiteó sobre la criptomoneda y lo que pasó después, compusieron, digamos, el pico y la caída de la moneda. Ahora, sí podemos decir que el presidente de la nación participó en una estafa y fue responsable intelectualmente y materialmente de lo que sucedió. Eso todavía recién se está empezando a articular a medida que van apareciendo los actores y se va entendiendo cuáles fueron las cosas, cuál fue el proceso para llegar a lo que pasó el viernes a la noche y por qué a partir del viernes a la noche distintos actores de la política y del mercado financiero empiezan a comentar lo que había sucedido, a desligarse, a apoyarlo y todas las cosas que seguimos viendo hasta esta mañana. Ahora, Lucía, de todas formas, lo que sí sabemos es que Milei es el primero, básicamente, que habla de la moneda, que lo hace con información privilegiada en la medida de que recién había sido creada, incluso él habla antes de que la moneda estuviera, digamos, abierta para la compra y la venta, y que los principales, no sé cómo es la expresión, accionistas, la gente que tenía la moneda la empieza a vender antes de que Milei se desmarque, ¿no? O sea, la cronología es correcta. Sí, sí. De hecho, uno de los comunicados que salió el sábado a la noche de un norteamericano que se llama Halsey Davis, que es esta persona que yo mencionaba que se reunió con el presidente el año pasado y además subieron una selfie y que se sacaron juntos en enero, la típica selfie del presidente con los pulgares, etc. Este chico, porque la verdad que es una persona muy joven, en su texto que publica, lo que dice es que el lanzamiento estaba acordado con asociados, según el texto, de la presidencia que le garantizaron que el presidente Milei iba a brindar apoyo.
Después, en una entrevista que salió ayer a las 3 de la mañana y que recién se está conociendo un poco lo que dijo, otra cosa que él aclara y que acá radica un poco el tema de la responsabilidad, es que lo que dice es, bueno, pero ¿cómo haces para instalar una criptomoneda si no tenés algunos acuerdos privilegiados antes? Que obviamente esto constituye un delito, pero bueno, lo dice con una liviandad también como de alguna manera que lo que sugiere es que estas conversaciones eran comunes, que no se veía como algo que podía llegar a disparar lo que terminó generando. Lo que sí deja muy en claro este chico Davis es que hubo conversaciones con el gobierno argentino, con asociados que yo interpreto como asesores del presidente Milei, que le garantizaron el apoyo y que lo que fue inesperado, si se quiere, por lo menos dentro de lo que había sido conversado, era que el presidente retire su apoyo de un minuto al otro, que fue lo que hizo cuando borró el tuit finalmente, después de 5 horas más o menos que estuvo publicado. Claro, pero lo que entiendo es que Milei retira el apoyo cuando la moneda ya estaba cayendo, o sea, que cuando los primeros que tenían dinero ahí, quienes estaban, digamos, desde el inicio en el proyecto, retiraron o vendieron sus monedas. Sí, exactamente, y por eso es que se presume que hubo tanta información privilegiada, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahora viene un arduo camino hasta poder identificar bien qué fue lo que pasó y quiénes son estas personas que retiraron. ¿Qué pasa con la eventualidad de que suceda un juicio político contra Milei? Bueno, lo del juicio político es algo que, digamos, empezó a agitar desde el minuto 1, desde la oposición argentina. Es algo que por la composición actual del Congreso y también por las cosas que hemos visto, la gran capacidad de negociar que ha tenido Milei en el ala, digamos, de la derecha hacia la extrema derecha, es difícil pensar que en estas condiciones se pueda conseguir 2/3 de cada Cámara para impulsar un juicio político. No significa que el pedido no tenga ya peso. Estamos hablando de la mayor crisis que tuvo el gobierno de Javier Milei, un gobierno súper polémico en un montón de aspectos, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social, en su proyección internacional, que hasta ahora no se había encontrado con una situación de tal crisis como la que se desarrolló este fin de semana. Entonces, que se esté pidiendo juicio político y que por lo menos eso no sea algo absolutamente descabellado, más allá de que no parezca que tengan los votos para hacerlo, es un síntoma de que efectivamente este es un momento muy difícil para el gobierno argentino y que lo que haga posiblemente en las próximas horas el gobierno nacional va a determinar cómo sigue. Ahora vos ves, más allá entiendo que la correlación de fuerzas no daría como para tener los votos para el juicio político, pero ¿ves que otros partidos, otros sectores como el PRO, por ejemplo, estarían negados a apoyarlo? Bueno, el PRO ayer sacó un comunicado el domingo a la tarde diciendo que ellos están expresando su preocupación por lo que había pasado, exigiendo que los mecanismos de investigación sean transparentes, adecuados, etcétera, pero sobre el final del texto dice que no apoyarían un juicio político en esta instancia. Que también eso es importante remarcarlo, ¿no? Como el PRO de alguna manera lo que hace es dice, bueno, ok, esto es bastante serio, nosotros participamos del pedido de investigación, de que se esclarezcan los hechos, pero no estamos en condiciones, de alguna manera, como de romper del todo con el gobierno de Milei. No nos vamos a alinear con el pedido de juicio político. La realidad es que el PRO está, digamos, una de las expresiones que se usa es como desangrándose por goteo, ¿no? Hace mucho tiempo que viene perdiendo a sus principales referentes, que se viene partiendo, muchos se les está yendo la libertad avanza, muchos se les fueron para otros sectores inclusive, entonces, bueno, está ahí como, quizás hoy ya no tiene el poder de fuego que tenía hace un tiempo. Quien sí tiene el poder de fuego claramente es Mauricio Macri, que sigue formando parte del PRO, pero hay que ver cómo se termina de articular también eso cuando se empieza a discutir en el Congreso, si es que se discute. Otro cuestionamiento que aparecía ayer era esto de que el gobierno informa a través de su cuenta de Twitter, Oficina del Presidente, que se va a hacer una investigación de la Oficina Anticorrupción y hasta dónde una dependencia del gobierno puede investigar al propio presidente, ¿no? Una investigación pedida por el presidente hacia el propio presidente. Bueno, esta conversación revive un montón de fantasmas de la política argentina de los últimos 20 años, creo, y también un poco más, porque en realidad lo que sí pasa es que no se confía en que haya los mecanismos necesarios para investigar los hechos de corrupción cometidos por un gobierno en ejercicio. Y yo acá le sumo otra capa de complejidad, que no sé cómo es en Uruguay, me parece que hay una conversación muchísimo más avanzada sobre regulación tecnológica, sobre descentralización, sobre el rol de las blockchain, la relación con las instituciones estatales. Acá en Argentina, la conversación sobre estos mecanismos, si bien hay una altísima adopción de criptomonedas comparativamente con otros países,
hay muy poco entendimiento de cómo significa, de cómo se tiene que llevar adelante estas transacciones, de cuál es el rol del Estado, de cuál es la responsabilidad de los agentes del sector público, de los funcionarios. Entonces, también ahí se suma otra capa de complejidad, que es cómo se va a investigar esto, cuáles son los recursos que tiene, aparte de estar, digamos, apuntado por el gobierno, el director de la Oficina Anticorrupción, cuáles son los recursos que tiene el Estado argentino hoy para llevar adelante una investigación de este tenor, y en esto se incluye también a la justicia federal, que es donde están cayendo las denuncias penales, las más de 100 denuncias penales que ya se erradicaron. Pero la Oficina Anticorrupción que mencionás, ¿depende del Poder Ejecutivo? Sí. O sea, lo que mencionábamos justamente al inicio del programa aquí, Milei va a ser objeto de estudio de algo que depende de él. Sí, ahí hay un gesto, digamos, se puede interpretar como un gesto diciendo, bueno, soy tan inocente en esta situación que pongo a mi propio gobierno a investigarme. Esa es una forma de entenderlo. Después hay obviamente una preocupación grande porque, bueno, ¿cuáles van a ser los límites de esa investigación? Una cosa que no pude contrastar yo personalmente, pero sí estuve viendo que lo están poniendo varios expertos en las redes esta mañana, es que también se están eliminando muchísimos de los posteos que podrían ayudar a construir esta red del vínculo entre las empresas estas que mencionaba al comienzo con distintos agentes del gobierno, porque no es solo Javier Milei el que tuvo un vínculo público con personas como Hayden Davis o las personas del protocolo que dio la infraestructura para el lanzamiento de la criptomoneda, sino que también hay asesores clave del gobierno de Javier Milei que fueron parte de foros, congresos y conferencias y conversaciones con estos agentes. Parte de eso que sería la prueba, si se quiere, para poder comprobar que hubo vínculos, que hubo conversaciones, que no es que todo esto fue un gesto del presidente de la Nación queriendo apoyar un emprendimiento para las pymes argentinas, está siendo eliminado de las redes, entonces también hay una preocupación, si se quiere, de, bueno, ¿cómo vamos a hacer para reconstruir esto si lo que es la poca prueba que había en Internet ya la están eliminando? De hecho, en relación a lo que decís, la propia hermana de Javier Milei también estuvo señalada como una involucrada en todo este proceso. No sé si nos podés contar bien qué rol desempeñó ella. Bueno, la pregunta sobre el rol de Karina Milei siempre es como una gran incógnita en el análisis de la política argentina y también para los ciudadanos argentinos que tratamos de entender qué es lo que pasa en el gobierno. La hermana de Javier Milei, Karina, no habla públicamente, tiene la secretaria de la presidencia, tiene un rol súper destacado dentro de la Casa Rosada, se dice que es la persona que toma las decisiones políticas y esto no es una especulación, lo ha dicho el mismísimo presidente, que él se enfoca en el ala económica y financiera de la gestión de la Argentina, mientras que ella es la que toma las decisiones políticas, por algo se la llama el jefe. Pero, sin embargo, las cosas que circularon sobre su involucramiento, hasta ahora, por lo menos de lo que yo vi, son especulativas, tienen que ver con off the records que han circulado entre periodistas y que se han publicado. No está claro todavía cuál fue el rol de Karina. Lo que sí me parece es que desde la aparición de Javier Milei en 2021 hasta hoy, hemos aprendido que Karina Milei está detrás de todo lo que hace el presidente. Entonces, sin dudas, eventualmente también va a competir la pregunta de, bueno, ¿qué rol tuvo ella y qué fue lo que dijo en nombre de la política argentina cuando tuvieron las negociaciones con estos muchachos? ¿Cuál es la cifra más o menos que se maneja? Porque he visto distintas informaciones respecto al monto que tuvo la estafa, si podemos llamarlo así, la presunta estafa, llamémoslo en este momento. Es muy alto, pero yo tampoco quiero dar una cifra fija porque efectivamente todavía está circulando, se está viendo qué fue lo que pasó. Es altísimo. Para una economía como la Argentina, que estamos todavía en bancarrota desde 2018 por un endeudamiento de 50 y pico de mil millones de dólares, imagínense que escuchar estos números de 4.000 millones de dólares que ingresaron en una moneda, en una criptomoneda, en un meme coin, es como un poco estrambótico, pero es muchísima plata, sí. Muy bien, Lucía Choloquian Herrera, periodista argentina y colaboradora con The New York Times en Estados Unidos. Te agradecemos mucho este contacto con Uruguay. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Veamos ahora...